Dice así la palabra del Señor: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Quiero ministrar acerca, hermanos, de este tema: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, poderoso Dios. Habla, Señor, le pedimos. Estamos atentos a escuchar tu voz. Pedimos, Señor, restauración para nuestras vidas, restauración para nuestras familias, nuevas fuerzas, Dios, y vida para el tabernáculo de vida. Ponga tu espíritu, Señor, en nosotros, y sabemos que viviremos en tu poder, en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La nación de Israel se encuentra en este tiempo, amén, en cautiverio en Babilonia, a consecuencia, sí, de su desobediencia y pecado. Dios mismo dijo: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios. Él envió espada, Él envió hambre, envió fieras, pestilencia. Amén. Dijo para cortar de ella hombres y bestias. Es cierto, pasaron por un tiempo de disciplina, y Él dijo: para que no se desvíe más mi pueblo en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Ya había pasado este tiempo de cautiverio y de esclavitud, un tiempo de humillación y de castigo. Muchas familias fueron separadas, sus ciudades destruidas y también saqueadas. Habían pasado años de dolor y angustia, pero en este tiempo Dios quiso estar con ellos. Amén. Él los acompañó aún en estos tiempos difíciles. Habían pasado tanto tiempo, pero habiendo cumplido este tiempo de disciplina y pena, Dios habla. Amén. Escuchamos la voz de Dios y Él comienza a hablar a través de su profeta palabras de esperanza, palabras, amén, de sanidad y palabras de salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dijo Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Primero, el profeta fue enviado a pasar por ese valle lleno de huesos secos. Amén. Él tuvo que dar una vuelta entera. Él tuvo que pasar por medio de la situación. Él tuvo que ver lo que había pasado el pueblo espiritualmente, lleno de planes no realizados, lleno de enfermedades aún no curadas, lleno de necesidades económicas, amén, lleno de familias separadas, y lleno también de estos los huesos secos tuyos y míos, amén. Tiempos que hemos pasado tal vez en prueba, situaciones que hemos experimentado últimamente. Ahí está espiritualmente, tal vez en tu valle y en mi valle, unos huesos muy secos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor conoce tu situación y Él toma la iniciativa para venir y encontrarse contigo. Cuando Jesús quiso explicar su ministerio de compasión y de cuidado, Él lo hizo con esta hermosa parábola. Él dijo, respondiendo Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y ahí cuidó
de él. Qué hermoso, amén, ver la compasión, la atención de Jesucristo. Él fue donde él y lo cuidó, amén. Así es Dios, amén. Él es Dios también de los valles. Él es Dios de nuestras experiencias traumáticas. Él es Dios también de nuestro momento más oscuro. Sí, Dios está al lado del que está consumiendo drogas, amén. Dios está al lado del que está en la cárcel. Dios está al lado del que está enfermo, amén. Él estará con nosotros, dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo, amén. Jesús está pasando por aquí, gloria a Dios. Jesús está acercándose al lado suyo para ver qué está pasando en tu valle en este día. Él no se olvida nunca de los suyos. Jesús pasó por las aldeas y las ciudades, amén. Y él tuvo compasión de ellos cuando vio su necesidad. Él tomó el tiempo siempre para indagar, para socorrer, para sanar, para dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Así era Jesús en su ministerio terrenal, pasando de en medio, amén, al pueblo, indagando, queriendo ver qué estaba pasando con ellos, amén. Entonces lo primero que hizo Ezequiel era pasar por en medio del valle de los huesos secos. Jesús está pasando en medio de este pueblo. Él trae palabras de esperanza para tu vida, palabras de sanidad y palabras de salvación, amén. Él está pasando por tu banca, sí, mi hermano, amén. Él está pasando al lado tuyo, mi hermano, que está luchando tal vez para mantenerse firme en este tiempo de incertidumbre. Él está pasando junto a ustedes, ese matrimonio que ha pasado un tiempo de crisis. Jesús está pasando junto a ti, mi hermano, que está sufriendo de un dolor, de una enfermedad crónica. Jesús está a tu lado, gloria a Dios. Tal vez estás trastornado por emociones y pensamientos negativos. Ahí está Jesús. No le da miedo a Jesús pasar de por medio de tu caos, amén. No le da temor a Jesús lidiar con tu situación difícil, amén. No hay nada, amén, que Él no puede confrontar ni ver. Por eso Jesús primero dijo, amén, voy a pasar por medio de ellos. Y así hizo a Ezequiel. Le dijo, pasa primero a Ezequiel por ese valle y ve lo que está pasando. Yo siento que el Espíritu Santo está llenando este santuario ahora mismo. Amén. Escucha la voz de Dios que está hablando, hermanos, vida. Está hablando sanidad. Está hablando renuevo a nuestras vidas. Está hablando fuerza, oh mi hermano, a tu vida ahora mismo. Dios está pasando. Amén. A ver qué está pasando en tu situación. Entonces él dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué pregunta le hizo a Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? Era la pregunta. Una pregunta hecha para aquellos que como Ezequiel, como tú y yo, que quienes reconocemos nuestra necesidad espiritual. Pobres, desesperados, tal vez sufriendo. El enemigo ha aprovechado, ha tomado ventaja en nuestras vidas en muchas áreas, amén, en muchas circunstancias, y nos tiene atados, atemorizados, amén. Conocemos nuestra necesidad espiritual, tal vez atados, esclavizados, algunos muertos en pecados y delitos, una vida marchita, amén, experiencias sin sabores, sueños frustrados. Pero ahí está la proclamación de Dios. Estos huesos vivirán, amén. Ezequiel, ¿qué piensas? ¿Vivirán o no estos huesos secos? Y él dice, sí, Señor, tú lo sabes. Dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Los ojos nuestros se fijan en las circunstancias alrededor. Humanamente no hay solución. Amén. No hay solución humanamente hablando. Él ha visto con sus propios ojos el panorama y este es consolador. Él vio lo que había pasado con su pueblo, vio espiritualmente la muerte. Pero ante esta pregunta del Señor tal vez quiso contestar: no hay nada que hacer, todo está perdido. Amén. Tal vez algunos han venido hoy con esta respuesta. Amén. No hay nada que hacer. Esto es imposible. Pero el profeta escogió responder con fe y esperanza y dijo: Señor, tú lo sabes. Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él se aferró al momento de creación y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento de Dios nos dio vida física y también vida espiritual en la creación. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nuestra forma y propósito, tanto físico como espiritual, amén, vino a través del aliento de Dios. La adoración es la expresión del alma viviente. El cuerpo, mente y espíritu agradece y adora a Dios mediante la alabanza y la adoración. El alma viviente, amén, el espíritu restaurado alaba y adora a Dios, respirando espiritualmente, lleno, amén, del aliento y del espíritu de Dios. Respiramos físicamente para vivir y también es necesario respirar espiritualmente para vivir. Podemos estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Por eso la palabra dice: tenemos que andar en el Espíritu. Amén, gloria al Señor. Tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que adorarle en el Espíritu. Amén. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Mi vivir, amén, está en el Espíritu. Tengo que estar lleno y saturado con el poder del Espíritu Santo para poder glorificar y adorar a Dios. Estoy pidiendo, hermanos, un renuevo espiritual hoy, un despertar espiritual hoy. Espero que nosotros podamos respirar, inhalar el poder del Espíritu a nuestras vidas. Amén. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, es existir nomás y no vivir. Es andar vivo físicamente, pero espiritualmente muertos, desconsolados. Amén. Físicamente tal vez andando y caminando y hablando, pero espiritualmente, amén, muertos. Ezequiel confió en la soberanía de Dios. Él puso la decisión en sus manos. Dejó al sabio de los sabios tomar la iniciativa. Deje que Dios realice su plan perfecto en tu vida. Amén. Deja lo que estás pasando en las manos del Dios soberano. Nuestras vidas de todos modos están en las manos de Dios. Amén. No te agites, mi hermano. No pierdas la calma. No te desesperes. Amén. Tu vida está en las manos de Dios. Amén. Confía en la soberanía de Dios y permite, amén, Dios tomar el control. Diga con fe, como el profeta Ezequiel: Señor, solo tú sabes. Tú eres el único que puede dar vida a estos mis huesos secos. Tú eres el único quien puede revivir esta situación. Tú eres el único quien puede tomar de esta circunstancia. Tú eres el único que tiene autoridad y tanto la autoridad como el poder para cambiar lo que yo o ningún humano puede cambiar. Sí, dijo, estos huesos secos vivirán. Sí, estos huesos secos vivirán. Fue la respuesta de fe del profeta.
Profeta Jeremías dijo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Qué respuesta de fe, qué palabra de fe. No hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Él. Amén. Dios es siempre fiel a sus promesas. Él es fiel para salvar, Él es fiel para rescatar, Él es fiel para librarme del lazo del enemigo. Gloria a Dios. Él es fiel a socorrer. Amén. Confía en las promesas de Dios. Todas sus promesas de Dios, dice, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando comenzamos a ver a Dios a obrar, amén, y abrir aquellas puertas y organizar aquella circunstancia, vemos, hermanos, esa lucecita de esperanza. Podemos dar gloria a Dios, dijo, amén, el apóstol, porque Él es fiel para cumplir su palabra. Él es fiel para cumplir sus promesas, y nosotros le damos la gloria por su fidelidad. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Fue su deseo siempre, gloria a Dios, a rescatar a toda la humanidad. Dios pondrá su espíritu en ti hoy y vivirás. Amén. Dios soplará sobre aquella situación moribunda, aquel caso muerto. Amén. Ahí sentirás el respirar, el soplar del Espíritu Santo para dar vida a su situación. Entonces Él dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Habla en mi nombre a estos huesos. Diles: escuchen la voz de Dios. Me imagino que Él pudo haber pensado: es lógico hablar a algo que está muerto. ¿Por qué hablarles? ¿Por qué profetizar? ¿Por qué enfrentar una situación que a ti no parece tener remedio? ¿Por qué malgastar el tiempo? Tal vez la carne te aconseja. ¿Cuántos están? Gloria a Dios. Pero yo les animo hoy, háblales, porque Dios lo manda. Profetiza, da un mensaje del Señor a aquella situación, aquel problema. Usa su palabra como fuente de aliento, como espada en esta batalla, porque la palabra declara, la palabra, amén, de Dios es la espada del Espíritu. Porque Jesús, cuando fue confrontado con esas tentaciones grandes y fuertes, Él dijo al diablo: escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Él sacó aquella espada de la palabra de Dios y dijo: en Él confiaré, Él me librará, a ti no te adoraré nunca. Usa la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios y habla a esos problemas con autoridad y con fe. Nos unimos a la fe de Job, quien dijo: yo sé que mi Redentor vive. Nos unimos a la fe del apóstol Pablo, quien dijo: yo sé en quién he creído. Amén. Y Él es fiel, guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Él no se le olvida a nada. Amén. A ninguno de nosotros. ¿Cuál fue el testimonio de ellos? Cuando iba pasando Ezequiel en el Espíritu, él escuchó esto. Amén. Ellos dijeron: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Este fue el sentir. Amén. Este fue el testimonio de ellos en este momento. Nos encontramos destituidos, abandonados, muertos y aún, como pueden ver, descompuestos. Gloria a Dios. Un poco de huesos separados aquí, miserables en nuestra humillación.
Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Él dijo, habla, amén, habla a estos huesos y diles, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Háblales porque esos huesos no están del todo secos, amén. Tu situación no está acabada, no eres un caso perdido. Él es un Dios de esperanza contra esperanza. Habla con fe y diles, Dios me sacará de este sepulcro, Dios me dará vida y vida nueva y abundante. Habla Dios sobre nosotros. Así le creyó a Abraham y él recibió su promesa. Él creó una esperanza contra esperanza. Dice que aún al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, y se diga de la esterilidad de su esposa Sara, su matriz estéril, pero él no dudó, pero él se aferró a la promesa de Dios y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nos unimos a la fe de Abraham, hermano mío, y pronunciamos una alabanza y una adoración de fe, de regocijo, esperando en Dios. Háblales porque la obediencia a Él es la clave. Aun cuando hay desesperación, aun cuando hay duda, aun cuando nuestro testimonio es, me siento abandonado, me siento olvidado, me siento muerto y descompuesto. No lo entiendes, pero obedeces a Dios y deja que Él te dé la solución. Diles a los problemas cuán grande es tu Dios. Diles que Él es mayor que cualquier de ellos, amén. Diles que Él es más grande y más fuerte y más poderoso, que no hay nada, ningún arma formado contra ti que puede prosperar. Dile a aquellos problemas, mayor es Él que está en ti que Él que está en el mundo. Hay que hablar y hablar y hablar la palabra de Dios por fe. No estás solo. Diles que el Señor es tu amparo, el Señor es tu refugio, Él es quien levanta tu cabeza. Y como el salmista proclamó en medio de su tribulación, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De nada, de nadie. Él sacará del sepulcro estos huesos secos y les dará vida por su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se habla a los huesos secos y recibirán el Espíritu Santo y vivirán. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. Digo, aquí yo hago entrar espíritu en ellos y vivirán. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y vivirán, dijo el Señor. Yo soy Jehová. No pierdas la fe, ore, ayune, cree, confíe. Y Él pondrá su espíritu en ti y vivirás y serás un testimonio vivo de la gloria y el poder asombroso de Dios. Nos unimos a la fe de Ana, quien no pudo concebir hijos. Ella dijo, he orado y ahora mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder
se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, los que burlaron de ella, amén. Los que le mofaron, los que le dijeron no hay esperanza para ti. Pero él dijo, por cuanto me alegré en su salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Gloria a Dios. Únete a la fe de Ana y habla a esos huesos secos y vivirán. Y así vemos la obediencia de Ezequiel. Dijo, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Habla, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová al Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dice la palabra que hubo un ruido mientras Ezequiel profetizaba, una organización. Los huesos se conectaron, se cubrieron de tendones, de músculos, de piel, pero todavía no había en ellos espíritu. Y clamó Ezequiel, ven, espíritu, ven, amén. Sopla sobre estos huesos y vivirán. Y así fue cumplido la palabra de Dios. Y vivieron. Y se levantó en ese valle que era huesos secos anteriormente un ejército grande, fuerte, sano, lleno del poder del Espíritu Santo. Paradito a ella un ejército de Dios, porque la obediencia de Ezequiel, y Dios cumplió su palabra y vivieron. Dios puso su espíritu en ellos y vivieron. Esta es la promesa para nosotros, hermanos. Aleluya. Es la promesa de andar en el espíritu, de vivir en el espíritu, de guerrear y luchar en el espíritu, confiados en el poder de Dios en nuestras vidas. Ese ruido, hermanos, ese ruido de algo que Dios está organizando en tu vida. Ese ruido de una puerta que se está abriendo, amén. Es un ruido de algo que Dios está organizando a su favor. Tal vez detrás del escenario, pero hay aún en ese momento de oscuridad. Ten fe, sigue confiando, porque ese ruido significa que Dios está armando algo, amén. Dios está organizando algo, y cuando Él realice su plan perfecto, le darás la gloria en una adoración y una alabanza de regocijo, porque Él cumplió sus promesas, amén. Tú viste Dios obrar en tu vida, tú viste lo seco, lo destruido, lo muerto vivir. Aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés, que dice la palabra, y estaban todos unánimes juntos, y se escuchó un estruendo como un viento recio, y llenó toda la casa, y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Como Dios derramó en aquel día el poder de su Espíritu, Él está derramando sobre toda la tierra, sobre toda esta tierra que parece un valle de huesos secos, lleno de corrupción, y vemos los efectos del pecado. Pero el poder de Dios puede soplar, el poder de Dios puede mover sobre nuestra comunidad, sobre nuestra ciudad, sobre las naciones, y puede llenarlos con poder para revivir. Esta es la fe de la iglesia. Esta es nuestra fe para colaborar con Jesús, para trabajar para Él. Es para hablar a los huesos secos, es para hablar a las vidas en medio de su valle. Es poder pasar entre ellos como Jesús pasó, amén, entre su pueblo, sanando y restaurando. Así, hermanos, pasamos como Ezequiel pasó por el valle profetizando. Pasamos hablando palabras de aliento,
aliento, de sanidad. Proclamamos fe, hermanos, a decir: ven, Espíritu, ven y llena estas vidas y vivirán. Aleluya. Oh, Dios es fiel. Así es Dios. Él quiere cumplir su propósito en nuestra iglesia, en tu vida, en la vida de tu familia. Pronuncia esa palabra. Habla a esos huesos. Proclama vida. Proclama restauración y renuevo y sanidad en el nombre de Jesús. Oigo un ruido en esta casa hoy. En el Espíritu, amén. Hay un clamor de esperanza, hay un clamor de fe. Es un mover del Espíritu que está organizando, está sacudiendo un poco de huesos secos en nuestras vidas. El Espíritu está avivando, está restaurando, está dando nueva vida, está sanando. Es un ruido como Ana de regocijo. Es un ruido de alabanza. Es un ruido de adoración. Mientras respiramos el Espíritu Santo. Hay un sonido de victoria en tu vida. Hay un sonido de libertad. Hay un sonido de vida. Dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Entonces declaro, profetizo en obediencia a la palabra de Dios. Sepulcro, suelte tus huesos. Amén. Estos huesos vivirán. Profetizo a estos huesos secos en nuestras vidas, a los que han perdido esperanza, a los destruidos. Esto tal vez sea tu testimonio hoy, pero recibe el Espíritu Santo y vivirás. Respira el oxígeno del Espíritu Santo y vivirás. Respira paz, respira confianza, respira perdón. Respira amor, respira vida. Él dijo: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Gloria a Dios. Levanta las manos y comienza a adorarle. Suelta esa alabanza.